no han podido asistir. La idea entonces de la clase de hoy día es que vamos a hacer ejercicios, ¿no? Yo tengo algunos ejercicios propuestos, si ustedes tienen otros ejercicios que quieran, me dicen. La clase del miércoles también vamos a hacer ejercicios, entonces, y mañana, tengo que ver, no sé por qué a veces cuando hago reuniones me hace una sala de espera. Hay una opción que se me olvida pincharla para no tener sala de espera. Ya, entonces están todos admitidos en la sala de espera. Entonces, como dije, vamos a hacer unos ejercicios y vamos a resolver. Entonces vamos a hacer ecuaciones. Tengo unos ejercicios propuestos yo, que son los que están en la última guía. Yo hoy día subí una guía, que alguien me había preguntado y más ejercicios y yo me había Profe, hay quedado... gente que dice que quiere entrar. Le pinché ya la admisión. Sí. Entonces, vamos a resolver, ¿cierto?, algunas inecuaciones con valor absoluto. Entonces voy a partir con esta. Me dice lo siguiente. X más 3 dividido en X menos 2. Esa es una X que me quedó entre fea, pero es una X. Vamos a arreglar. Le vamos a poner valor absoluto a todo. Y vamos a pedir que sea menor o igual a 3. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que quiero comentar como una observación, ¿cierto?, es que valor absoluto en sí no tiene restricciones, ¿ya? Hay una definición de valor absoluto que actúa en forma general, ¿cierto? Y me dice que yo puedo calcular, y voy a escribir la definición aquí para que no se nos olvide, voy a escribir la definición de valor absoluto. El valor absoluto de X se define, ¿cierto?, como el X, si es que la X es mayor o igual que 0, y menos X, si la X es estrictamente menor que 0. Con esto quiero decir entonces que yo puedo calcular el valor absoluto para cualquier número real, ya sea positivo, ya sea negativo, o si es 0. Entonces, valor absoluto, repito, no tiene una restricción, ¿sí? Pero esta expresión, así que en el contexto de inecuaciones, ¿cierto?, cuando yo miro esta desigualdad, la observo, ¿cierto?, y yo sé que no hay una restricción asociada en sí al valor absoluto. Lo que hay es una restricción asociada a que no puedo dividir por 0. Entonces, ese denominador, y esto lo llamamos restricción, esto me dice, ¿cierto?, que el X menos 2 tiene que ser, vamos, perdón, que me chocoroteé. El X menos 2 tiene que ser distinto de 0. Y eso entonces significa que la X tiene que ser distinta de 2. Esa va a ser mi restricción, ¿ya? Y lo que quiere decir con esto, vamos a ver la admit, entiendo. Lo que quiero decir con esto, lo que significan las restricciones, es que las soluciones, vamos a decir que están en el conjunto, que son los reales, menos el 2. ¿Se fijan? Con esto no quiero decir que esa sea la solución de la inecuación, quiero decir que están ahí, ¿sí? Y ahora sí vamos a resolver la inecuación. Voy a la otra página. Voy a cambiar de página, ¿ya? Voy a escribir entonces. Y aquí voy a recordar el teorema. Antes de eso voy a escribir el teorema. ¿Se acuerdan que el teorema nos dice que cualquiera que sea el X, un número real, y el C, un número positivo, ¿cierto? Si yo tengo que el valor absoluto de X es mayor o igual que C, entonces eso es equivalente a decir que la X es mayor o igual que C, o la X es menor o igual que menos C. Voy a poner unos paréntesis aquí, porque quiero destacar, ¿cierto?, y recordar que eso se resuelve, ¿cierto?, en forma independiente, y después la O la transformamos en una unión, ¿sí? La otra versión del teorema, ¿cierto?, es que el valor absoluto de X es menor o igual que C, es equivalente a decir que menos C es menor o igual que X, y eso es menor o igual que C, ¿sí? En nuestro caso, ¿cierto?, la inecuación que nos tocó en este ejercicio
me habla de este segundo caso, ¿cierto? La voy a volver a escribir. Voy a escribir completa. Tengo x más 3 en el numerador, x menos 2 en el denominador. Entonces tengo x más 3 partido por x menos 2 en valor absoluto es menor o igual que 3. Entonces voy a escribir que esto va a ser equivalente a menos 3 menor o igual que x más 3 partido por x menos 2 menor o igual que 3. Esa es mi ecuación. Pero si ustedes se fijan, aquí tengo algo súper distinto a los ejemplos que habíamos visto en clase, porque acá no tengo cómo decir que voy a sumar algo, restar algo, para que las x me queden solo en el centro. ¿Se fijan? Entonces aquí yo voy a estar obligada a separar esta inecuación en dos. Y vamos entonces a analizar. Vamos a analizar por una parte. Esta lo voy a escribir acá. Voy a analizar menos 3 menor o igual que x más 3 dividido en x menos 2. Y voy a analizar x más 3 partido por x menos 2 menor o igual que 3. Y las voy a analizar por separado. ¿Ya? Y voy a obtener soluciones por separado. Y después las voy a intersectar. Porque aquí esta desigualdad, como es completa y es una sola, fíjense cómo yo la podría leer esto. Menos 3 menor o igual que x más 3 dividido en x menos 2 y es menor o igual que 3. Entonces, insisto, es una sola cosa y por eso tengo que intersectar. ¿No? Ya, entonces les voy a poner nombre. Me gusta ponerle nombre a estas cosas. A esta la voy a llamar, le voy a poner una i y a esta otra le voy a poner un 2i. ¿Sí? Así me va a quedar más ordenadito. Voy a la otra hojita. Entonces para i. Y lo voy a volver a repetir. Para ahí lo que tenemos entonces es menos 3 menor o igual que x más 3 partido por x menos 2. Profe, Dígame. ¿puede volver a la página de atrás, Bueno, por favor? aquí está. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Te fijas que a mí yo opino que cuando resuelvo una ecuación o también cuando resuelvo una inecuación, me queda más clara cuando las x están a la izquierda. ¿Sí? Entonces voy a escribir exactamente lo mismo. Fíjense cómo lo voy a escribir. Voy a escribir x más 3 dividido en x menos 2 mayor o igual que menos 3. ¿Se fijan lo que hice? La di vuelta. Fíjense, si yo leo acá, no sé, esto es bien infantil lo que voy a decir, pero a mí siempre cuando yo era chica, en el colegio, me decían siempre que esa cosita es como un pescadito. ¿Se fijan? Entonces la boca es la de allá y siempre apunta al mayor. Menos 3 menor o igual que esto. ¿Se fijan? Yo lo escribo entonces, esto es mayor o igual que menos 3. Es exactamente lo mismo. Ya, voy a continuar acá abajo. Entonces, como mencionábamos, el objetivo con este tipo de ejercicio es que yo necesito que quede con un mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso es 0. Entonces ahí está. Y ahora tengo que estos dos términos sumarlos. Voy a escribir entonces x más 3 más, sumo las fracciones, 3 factor de x menos 2 dividido en x menos 2. Y eso va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Voy a continuar acá al lado. Eso va a ser equivalente entonces a, se fijan que aquí tengo un 3 que está factorizado, entonces lo voy a distribuir. X más 3, el primer paréntesis en realidad no me sirve de nada, así que lo voy a dejar así, no. Más 3x menos 6, partido por x menos 2, mayor o igual que 0. Entonces, tengo que sumar las x. Tengo 3x más una x son 4x. 4x. Ahora los términos independientes. 3 menos 6 me da menos 3. Partido por x menos 2. Mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo esta expresión como una fracción, ¿cierto? La idea, acuérdense que es escribir esto factorizado o como fracción, ¿cierto?
que tiene que quedar mayor o igual que 0. En este caso, ¿cierto? Porque la desigualdad es mayor o igual que 0, en otros va a ser menor o igual que 0. Entonces, para esta expresión voy a cambiarla a la hojita siguiente, voy a volver a escribirla acá, tengo 4x menos 3 partido por x menos 2 mayor o igual que 0. Y para esta expresión aplicamos el mismo razonamiento que usamos para las ecuaciones de segundo grado, para las inecuaciones, perdón, de segundo grado, donde construimos una tabla. Entonces voy a hacer una tabla acá. Voy a escribir en la primera fila, ¿cierto? Los ceros de en la segunda fila, ahí voy a empezar a escribir. Tengo un comentario en el chat, voy al chat y vuelvo. Dice... no te preocupes. Voy a escribir entonces, primera columna, como mencionábamos, ¿cierto? Voy a escribir los términos. En este caso, en el numerador tengo el 4x menos 3. En el denominador tengo x menos 2 y la inecuación va a ir en esa tercera fila. ¿Sí? Los ceros tengo que mirarlos donde se anulan esto. ¿Sí? Entonces, miramos el numerador, tengo un 4x menos 3. Lo igualamos a 0, ¿cierto? Y resolvemos esa ecuación y eso me da 3/4. En la segunda ya sé que tengo el x menos 2, lo igualo a 0 y ya sé que tengo el 2. Insisto que el 2, obviamente que la inecuación no puede tomar el valor 2, pero aún así se incluye en este análisis porque tenemos que saber cuál es, cómo cambia el signo antes y después del 2. Después entonces, como mencionábamos, en la primera fila vamos a dejar los puntitos, los vamos a ir marcando, tenemos que escribirlos ordenados, tengo el 3/4 primero, que es menor que el 2. Voy a escribir el 2. ¿Sí? Ya, después de que los he escrito, ¿sí? Empezamos a analizar los signos. Entonces aquí digo, mira, antes del 3/4 tengo, por ejemplo, con el, no sé, con el x igual a 0, uno se puede dar ejemplo, ¿cierto? Va a ser negativo y después va a ser positivo. Con el menos 2, ¿cierto? Pasa similar, ¿cierto? Cuando esto se cambia a todo esto, cuando es al revés. Si dijeran 2 menos x, los signos salían al otro lado, ¿no? Entonces aquí, la última fila, aplico la regla de los signos, menos por menos es más por menos es menos, más por más es más. Entonces ya tengo mi primera solución. Esta solución que la vamos a llamar i. Y voy a decir que eso va a ser, fíjense, es mayor o igual. Entonces voy a tener del menos infinito al 3/4. ¿Incluye 3/4? Sí. Unión. ¿Por qué? Porque tengo un mayor o igual. Entonces puede ser igual. Lo que no puedo incluir es el 2. Se fijan, habíamos mencionado que las restricciones las analizamos en algún momento, ¿cierto? Las analizamos anterior, pero yo aquí ya las estoy excluyendo. ¿No? Eso sería entonces para la primera inecuación, que es la que se llamaba i. Vamos entonces ahora a la otra. Vamos a ir a buscar cómo era la segunda inecuación. La segunda inecuación es esta que está marcadita acá atrás, que dice x más 3 dividido en x menos 2 menor o igual que 3. Entonces, vamos por acá. Voy a escribir entonces para esta que es 2i. Entonces era x más 3 partido por x menos 2 y menor o igual que 3. Entonces vamos a resolverlo. Igual que en el caso anterior, te digo ahora, ya las x están a la izquierda, entonces las dejo ahí nomás. Ahora voy a decir que paso restando el 3. ¿Se acuerdan que lo he comentado varias veces? En realidad, lo que uno hace es que resta el 3 a ambos lados de la desigualdad, lo cual no genera ningún problema, ¿cierto? Porque podemos sumar o restar cualquier cosa en una desigualdad. Uno comúnmente dice pasa restando, lo cual no causa en realidad problema. Ya, entonces vamos acá. Voy a tratar de escribir todo en esta misma hojita. La otra como que no, es que estoy un poquito eficiente, poco eficiente. Voy a escribir acá. Voy a sumar entonces, voy a restar en realidad las dos expresiones. Me va a quedar x más 3 menos el 3 ahora multiplicado por x menos 2. Todo eso dividido por x menos 2. Ya. X menos 2. Menor o igual que 0. Menor o igual. Entonces aquí voy a tener en el numerador x más 3. Se fijan, voy a distribuir eso. Menos 3x. Menos 3x. Menos con menos me da más 6. Todo eso dividido en x menos 2. Una línea de división. Menor o igual. Ahora grupo términos.
Si fijan, me va a quedar x menos 3x, me da menos 2x. Menos 2x. 3 más 6 son 9. Más 9. Todo eso dividido en x menos 2. Y eso es menor o igual que 0. Y aquí voy a construir la tablita, entonces. Me va a salir más, me salió más chiquitito. Ya. Mis términos, voy a hacer aquí la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, en realidad la segunda fila. Y aquí al final. ¿Ya? Entonces, bueno, ya sé que tengo el x igual a 2 porque tengo un término que es igual al de la inecuación anterior. Lo que vemos en el numerador, fíjate que es distinto. Lo voy a escribir acá diferente. Es menos 2x más 9, que es lo mismo de decir 9 menos 2x. Si fijan, quiero escribirlo así para resaltar esto de que me va a dar con los signos al revés. Ya, entonces. Tengo 9 menos 2x, ahora tengo el x menos 2 y abajo voy a tener la inecuación. La pregunta entonces es, ¿cuándo se hace 0 el numerador? ¿Cierto? Cuando ese menos 2x más 9 es igual a 0. Significa que la x es igual a 9 partido por 2. ¿Cuánto es 9 partido por 2? 4,5, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que ahora voy a tener al revés, porque aquí voy a tener el 2 y aquí voy a tener el 9 medios. Entonces, ese es un tema importante, ¿cierto? Insisto, yo no puedo llegar y escribir en esta primera fila, ¿cierto? Que como mencionábamos, la línea en realidad que está, sobre todo, nos está representando los reales. Y eso siempre tengo que escribirlo ordenado. ¿Se fijan? Entonces ahora, como mencionábamos, vamos a tener los signos al revés, porque los signos están al revés. Entonces, para todos los x menores de 9 medios, piensen ustedes en el 0, en el 1, vamos a tener en el 100.000, ¿cierto? Menos 100.000, vamos a tener entonces positivo. En cambio, para los números que sean mayores a 9 medios, piensen ustedes en el 5, por ejemplo. Si digo la x igual a 5, que es un poquito más grande que el 9 medios, ¿sí? Voy a tener 9 menos 10, me va a dar menos 1, se va a dar negativo. Eso no pasa, ¿cierto?, con el x menos 2, que tengo menos, más y menos. Aquí me pide que tiene que ser menor o igual, entonces que voy a tener más por menos. Perdón, aquí me equivoqué. Ya, este es un más, perdón. Más por menos, menos. Más por más, más. Menos por más, menos. ¿Sí? Entonces, mi solución, esta solución con los dos asteriscos, con las dos i, perdón, que la llamé, va a ser del menos infinito al 2. Nuevamente sacamos el 2 porque es una restricción y lo unimos con, vamos del 9 medio al más infinito. Profe, se podían hacer las dos, ¿verdad? Tengo que hacer las dos. ¿Tú te refieres a Ok. esta que llamé i y 2i o a qué? Claro, a la I y a la 2I. Sí, tengo que hacer las dos porque en realidad, mira, voy a volver atrás. Es una inecuación que está doble, entonces tengo que separarla para poder analizarla. Y como mencionaba, de lo que vamos a hacer a continuación para poder escribir nuestra solución, que la voy a escribir acá, la solución de la inecuación entonces va a ser que voy a tomar la solución primera que obtuve, esa con una sola i, y lo voy a intersectar con la solución ii. Y aquí hay un tema importante. Este teorema, en el segundo caso, siempre va a implicar intersección. En el primer caso voy a hacer unión. ¿Sí? Esa O, ¿cierto? Insisto, se traduce como una unión. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y esto lo voy a hacer en otra hojita. Voy a hacer acá. Profe, ¿no Dígame. podría pasar una por una para sacarle fotos? Sí. Por favor. ¿Del principio? Sí, por favor. Ya, ahí estoy. Tú me vas diciendo y yo voy pasando. Ya, 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 ya,
Ya. Bien, ya. Entonces, Ya. ahora, Gracias. de nada. Nuestra solución, como decía, voy a hacer la intersección. Y esta es una parte que, la verdad, para ser sincera, uno se podría enredar muchísimo. Pero por eso yo quiero escribirla. Mira, voy a escribirla así como, como son los conjuntos. Fíjense, la solución y dije del menos infinito al 3/4, unión del 2 al más infinito. Vamos con eso. Voy a decir entonces, del menos infinito al 3/4, cerrado en el 3/4, unión del 2 al más infinito. Esa sería una solución. Intersectado con la solución que obtuvimos después, que va del menos infinito al 2. Me olvidó los corchetes. Unión, y después dijimos del 9 medio, voy a mover esta cosita de abajo, del 9 medios al más infinito. Ahora, en este caso, se fijan que no es... Estamos con este suplemento llamado la Víctor Salazar. En este caso no es recomendable, y lo comento esto porque justamente yo he visto muchos estudiantes que tratan de calcular esto, así, diciendo, bueno, y si la unión de la intersección con la intersección, así como una distribución. Hay propiedades en realidad que nosotros no hemos comentado con respecto a esto, y se aplica una lógica bastante similar a la distributividad entre la suma con la multiplicación. Así, algo muy similar se aplica acá con respecto a la unión y la intersección, ¿ya? Y la verdad es que es para enredarse. Entonces, ¿qué es lo que encuentro yo que es mucho más fácil? Mira, grafico la solución. Bueno, primero, ante todo, dibujé la recta, ¿cierto? Después voy a ubicar los puntitos que aparecen acá. El 3/4, el 2 y el 9 medios. A todo esto, algo importante. Como quiero hacer la insistencia, es importante dibujarlos ordenados, pero no me influye si los dibujo a escala o no. Eso no me va a influir. Y entonces lo que hago ahora es, mira, voy a achurar lo que sería la SI, ¿cierto? Que sería eso, ¿cierto? Dijimos del menos infinito al 3/4, considerando el 3/4. Después voy del 2 al más infinito, ¿cierto? Y achurando aquí eso, re feo lo que me quedó de achurado. Después entonces ahora voy a cambiar el colorcito para que se note más esto. El menos rojito. Ya, y ahora voy a tomar del menos infinito al 2. Del menos infinito al 2. Entonces tengo del 2 al menos infinito, para allá. Y voy a achurar de nuevo eso. Unión del 9 medios, considerando el 9 medios, al más infinito. Y donde yo vea el doble achurado, ese quiere decir que es mi solución final. ¿Sí? Entonces mi solución, se fijan, ¿dónde tengo el doble achurado? Del menos infinito al 3/4. Cierro el corchete. Unión de 9 medios también lo considero al más infinito. Voy a volver a la ecuación, perdón. Ahí estaba comentando delante que cuál fue el problema. Antes yo llegué, empecé hoy día temprano, ¿cierto? ¿Cuál fue el problema? Finalmente, mi problema con el computador fue que
En efecto, instalé una cuestión que se llama, ¿cómo se llama? Ay, si estaban aquí. Pum, 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 y se me fue la onda. Una extensión, eso. Instalé una extensión del Zoom y eso fue el viernes en la tarde. Y después de que terminamos el fracaso de clase que hicimos en la mañana, revisé el computador y después de eso me puse a escribirle un correo al cabro, a un chiquillo que trabaja en el departamento de matemáticas, y que es nuestro soporte para todos los problemas que uno tiene con el computador. Y cuando estaba escribiendo y le estaba contando como todas las cosas que había hecho el viernes, porque el fin de semana en realidad casi no usé el computador, la verdad. Vi los correos, eso fue todo lo que hice, nada más. Entonces yo sabía que tenía que haber hecho algo el viernes, y entonces me puse a escribirle todas las tonteras que había hecho el viernes, de instalar algunas cuestiones, porque había instalado varias cosas, y ahí me acordé de eso. Y fui, lo desactivé y ningún problema. Ya. Ahora, quiero decir algo. Yo tengo que hacer clase pensando, ¿cierto?, en la forma correcta de hacer esto, ¿ya? Existen otras alternativas, sobre todo cuando uno está resolviendo una prueba de alternativa, ¿sí? Una evaluación de selección múltiple, en realidad es el nombre correcto de este tipo de evaluación, donde uno va testeando las respuestas, las alternativas que te plantean. Eso, te fijas, yo no voy a comentar ese tipo de cosas porque en realidad, si bien a mí me interesa, obviamente que a mis estudiantes les vaya bien en una prueba, a mí lo que me interesa más profundamente y con mayor énfasis es que ustedes aprendan, que ustedes desarrollen un pensamiento y una forma de escribir que es propia de la matemática, ¿sí? Y que a ustedes les va a servir justamente para cursos superiores en matemática, ¿no? Voy a volver a la solución enseguida. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, como insisto, la forma más simple, cuando uno se encuentra con estas cosas que se ven tan re feas, lo más simple es dibujar. Dibujo las dos soluciones, te fijas, las escribo a ser achurado y a veces sí que a mí me pasa que de repente como cuando lo hago con lápiz y papel, como que exagero tanto con lo que achuro que al final no se entiende ni jota después, pero en términos generales diría yo que no hay problema. Como les comentaba, bueno, vamos a hacer otro que es muy similar pero más fácil, ¿ya? Porque quiero comentar justamente algunas propiedades de valor absoluto. Tengo un comentario en el chat. Ya, muy bien. Vamos a hacer otro, más facilito, pero no por eso. Mira, tengo que dice aquí. La semana pasada, el viernes, parece fue que estábamos conversando y alguien me dijo, profe, magia. Y yo, sí. Y como les comentaba, el fin de semana no hice mucho. Pero ya subí una guía. He estado subiendo guías en realidad para cálculo, que es con respecto a este tema, más lo que vamos a ver la próxima semana. Ya empecé a poner algunos problemas de funciones, que es lo que vamos a empezar a hablar el viernes, y subí unas guías de álgebra, pero que están en relación a los temas que van a ver ustedes la próxima semana. Profe, el viernes es feriado, ¿cierto? El viernes... Ay, chanfle, tenéis toda la razón, pues el viernes es feriado. El viernes es feriado. No, igual hagamos clases. Ah, mentira. No. No. Sí, el viernes es feriado. No. Creo que uno de los feriados que más siempre me equivoco es justamente el 1 de mayo. No entiendo por qué reflejo es feriado. Ya. Quería comentar entonces este ejercicio. Si hacemos relación con lo que estábamos viendo anteriormente, uno diría, que lo voy a hacer exactamente igual.
y en realidad no lo voy a hacer exactamente igual, porque el tema es que en este caso el denominador es un número. Claro, es un número negativo, pero aquí hay una propiedad, la voy a escribir acá, que la aumentamos creo en algún momento, que se relaciona con valor absoluto, y que si yo digo que tengo, por ejemplo, los voy a llamar A y B. Cualquiera que, creo que en lo que comentaba lo escribí XZ, no sé, XY, no sé. Lo vamos a llamar A y B. Si yo tengo el valor absoluto de A por B, en valor absoluto, ¿sí? Eso es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Es decir, se pueden separar. Si tengo entonces que se están dividiendo, también los puedo separar. No tengo ningún problema con hacer eso. ¿Sí? Obviamente que en el segundo caso el B tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esta idea aplicada a la inecuación quiere decir entonces que yo puedo escribir 3x menos 1 en valor absoluto dividido por el valor absoluto menos 4, estrictamente menor que 2. El valor absoluto menos 4 es algo que yo sé cuánto vale, eso vale 4. Eso significa entonces que tengo valor absoluto de 3x menos 1 dividido por 4 menor que 2. Se fijan, en este caso no tengo ningún problema, perdón, no tengo ningún problema de decir voy a multiplicar por 4, ¿cierto? Porque el 4 es un número real y es positivo. Y eso significa entonces que la inecuación que tengo que resolver es 3x menos 1 en valor absoluto menor que 8. ¿Se fijan? Y ahí entonces aplico directamente el teorema y escribo menos 8 estrictamente menor que 3x menos 1 estrictamente menor que 8. Entonces, en este caso, a diferencia de en el ejercicio anterior, no voy a necesitar separarlo. Porque aquí, se fijan, esta idea y el problema que tenía en el ejercicio anterior, que yo tenía las x en el numerador y en el denominador. ¿Lo dije bien o no? Dije como, no sé. Tenía las x en el numerador y en el denominador. Entonces no tenía cómo separarlas. En cambio acá las x estaban solo en el numerador. Lo que quiero hacer énfasis con esto es que cuando tenemos problemas, ¿cierto? Ejercicios de este tipo, donde tenemos casos especiales, ¿cierto? Eso se aplican por alguna razón, ¿cierto? No es que se apliquen siempre. Alguien podría decir, oye, pero es que yo quiero hacerlo igual y separarla. ¿Lo puede hacer? ¿Te fijas? Lo puede hacer. Pero no resulta una buena idea porque en realidad me sale mucho más fácil. Voy a cambiarme de hojita. Tenía, ¿cierto? Menos 8, estrictamente menor que 3x menos 1, menor que 8. Aquí lo que sale más fácil es decir, voy a sumar el 1. Y despejo de inmediato. Sumo el 1 a todos lados. Entonces me da 1 menos 7, menos 8, perdón, menos 7. Menor que 3x. Menor que 8 más 1, 9. Y entonces lo que hago es dividir por 3. Divido por 3 sin ningún problema porque el 3 es un número positivo. Incluso si dividiera por algo negativo, no tengo ningún problema porque se invierte la desigualdad. Y eso quiere decir entonces que mi solución va de menos 7 tercios al 3, abierto. ¿Se fijan? En todos lados, voy a partir de acá. Cuando tenemos esto, dice estrictamente menor. No me da la opción de que sea igual. Por tanto, en todos lados yo tengo que mantener esa desigualdad. En todos lados. ¿Se fijan? Y eso me hace concluir entonces cuál es mi solución. De menos 7 tercios al 3. Abierto, en los dos lados. Lo escuché el otro día que alguien lo mencionaba de otra forma. Nosotros en matemáticas siempre lo mencionamos así, llamamos abierto, cerrado. Abierto cuando no se considera, cerrado cuando se considera. Pero otra forma de decirlo es tomado. Aquí está, no está tomado. No sé otra forma de mencionarlo. Vuelvo al ojito anterior. Ese. Profe, Dígame. ¿podemos hacer el ejercicio que puso en la mañana? Ah, Raíz de x más 6 partido x menos 4. Mayor o igual que menos 1. No, es 4 abajo, en vez de 1.
Y menos 4, mayor o igual que ¿qué? Menos 1. Menos 1. Sí, ya, lo vamos a hacer de nuevo. Lo siento. Es que aquí esto lo había hecho hace un rato, pero igual lo hago de nuevo. Entonces, mira, este tipo de ejercicio tiene hartas cosas que es interesante conversar. Primero es observar, y esto se relaciona con algún comentario que hicimos alguna vez. Yo tengo acá la raíz cuadrada de un número que siempre es positivo, mayor o igual que menos 1. Eso en realidad sucede siempre, ¿sí? Pero aquí tengo algo mucho más fuerte, y el tema de las restricciones. Yo no podría decir acá, entonces la solución son todos los reales. No, no puedo decir eso. Voy a ponerle un montón de X. No. ¿Cierto? No puedo decir eso porque en realidad lo que tiene que suceder ante todo es que lo que está dentro de la raíz sea positivo. Puede ser mayor o igual que 0. Y además, el denominador tiene que ser distinto de 0. O sea, la X tiene que ser distinta de 4. Entonces, te fijas, en realidad yo tengo dos restricciones. Esas son mis dos restricciones. Y estos conjuntos al final, que van a ser conjuntos, al final va a terminar siendo la solución. Entonces, yo no podría decir, mira, vuelvo atrás. Si yo dijera, todos los números positivos son siempre mayores o iguales que los números negativos. Eso es verdad, ¿cierto? Pero lo que pasa es que dentro de esa raíz cuadrada yo tengo algo que voy a necesitar es definir cuándo es positivo, porque no va a ser positivo siempre. Y aquí entonces vamos a construir la tablita. ¿Te fijas que ya está factorizado esto? Voy a construir la tablita, tengo en el numerador, voy a escribir, ay, que me dio 8 eso. Voy a hacer las filas para el x más 6, para el x menos 4, para la inecuación lo voy a escribir acá al final. Entonces voy a ir escribiendo x más 6, x menos 4 y al final la inecuación. Entonces, los números acá son el menos 6 y el 4, donde se hace 0. Entonces, antes del menos 6 es negativo, te fijas, aquí se produce el cambio de signo en el menos 6, después es positiva. En el 4 también se produce un cambio de signo, antes negativa y después es positiva. Ya, más, menos, más, la regla de los signos. Y entonces mi solución, insisto, es mi solución, va a ser del menos infinito al menos 6. ¿Incluye el menos 6? Sí. ¿Por qué? Fíjate, si yo tengo una fracción y el numerador es 0, no tengo ningún problema. ¿Sí? La raíz cuadrada del 0 es 0, así que no tengo ningún problema. Unión, y ahora me voy. Sí. Dígame. ¿Qué pasa con el menos 1? No es solución, pues. No, ningún número que esté entre el menos 6 y el 4 va a ser solución. Mira, démonos algunos ejemplos. ¿Qué El de pasa? la llave, el de arriba. No me interesa. No me interesa lo que pasa con el menos 1. Mira, porque fíjate lo siguiente. Estoy diciendo aquí, la raíz cuadrada de x más 6, y voy a encerrar en un circulito todo lo que está aquí adentro. Y el tema es el siguiente. Todas las raíces cuadradas siempre son mayores, son positivas. ¿Sí? Las raíces cuadradas por definición son positivas. Entonces, pero siempre y cuando, ¿cierto? Voy a cambiarme de hojita, mira, voy a ver otro ejemplo. Mira, si yo digo la raíz cuadrada de menos 5, ¿cuánto vale eso? ¿Existe ese número? Ese número no existe. ¿Te fijas? No existe. No. ¿Por qué no existe? Porque para existir, si yo digo ya, y aquí en el fondo lo que vamos a plantear una mini demostración. Voy a decir, mira, si yo supongo que existe un número, que lo vamos a llamar, por ejemplo, B, un número real, B, y ese número es tal que B al cuadrado es igual a menos 5, ¿es posible eso? No, te fijas, eso no es posible. Yo dibujé aquí una línea con una X encima, posible.
pero en realidad representan dos flechas que se están chocando. Eso muestra algo que no es posible de obtener. Entonces, justamente por definición, las raíces cuadradas son siempre positivas. Si yo digo, no sé, por raíz cuadrada de 36, yo sé que eso vale 6. ¿Por qué? Porque 6 al cuadrado es igual a 36. ¿Se fija? Entonces, 6 por 6, 36, ¿cierto? Entonces, justamente, y eso va a pasar siempre, insisto, con las raíces cuadradas. Más bien con las raíces con índice par. ¿Sí? Porque si tú dices raíz a la cuarta de menos 5, o raíz a la cuarta del 36, es exactamente la misma situación. Pero si tuviese raíz cúbica, no es lo mismo. Porque sí podría tener un número que suya raíz cúbica sea menos 5. La raíz cúbica menos 5. Ese número sí existe. ¿Te fijas? Entonces hay una diferencia por eso. Entonces, insisto, vuelvo acá. Tengo la raíz cuadrada de algo que está ahí adentro. ¿Sí? Y todas las raíces cuadradas siempre van a ser mayores que 0. Y si son mayores que 0, también son mayores que menos 1. Bien, voy a dibujar la línea recta. Tengo el 0 acá. Acá tengo el menos 1. ¿Te fijas? Si yo digo entonces, la raíz cuadrada de, pongámosle alfa, son mayores o iguales que 0. ¿Están acá? Todas. Y esto está acá. Entonces, obviamente que también es mayor. ¿Cierto? El menos 1, obviamente que es menor que 0. Pero también puedo decir que el 0 es mayor que menos 1. Entonces, todas las raíces cuadradas van a ser mayores que 0. Entonces, todas las raíces cuadradas van a ser mayores que menos 1. ¿Te fijas? Entonces, por eso este ejercicio es tan interesante, porque este ejercicio, mis soluciones, al final de cuentas, llegan a ser solamente mis restricciones. Profesora, tengo una duda. Dígame. Es que yo, después de hacer la restricción, me puse a eliminar la raíz, haciendo potencia de 2. ¿Eso estaba bien? No. No tiene mucho sentido en realidad, porque ¿para qué? Tú dijiste que elevaste al cuadrado. Me Sí, imagino. elevé al cuadrado. Sí, Sí, pero elevé al cuadrado. no. Es que no tiene sentido en realidad. Si hubiese dicho, por ejemplo, voy a borrar acá algo. Mira, si hubiese dicho que la raíz cuadrada es mayor o igual que 1, ahí sí. Ahí sí. Ahí viene una segunda parte y tú tienes que elevar al cuadrado, ¿te fijas? Y resolver eso. Pero en este caso Ok, dice, claro, vamos, mira, no sé qué es lo que resultará si lo escribo. Voy a escribirlo a ver, ¿cuánto era? La solución del problema sería entonces las restricciones unidas. Exacto. Solamente las Ah, restricciones. Solamente las ok. restricciones. Te fijas, Ok. mi solución finalmente son las restricciones. Voy a ir acá. Voy a decir entonces x más 6 partido por x menos 2 era. En raíz cuadrada. Mira, vamos a inventar otro ejercicio. Para x menos 4, perdón. X más 6, x menos 4. Vamos a inventar un ejercicio y lo vamos a cambiar. Te fijas, entonces ahora vuelvo, mis restricciones siguen siendo el mismo conjunto. Del menos infinito al... ¿Era x más 6 o x menos 6? X más 6. Al menos 6, unión del 4 al más infinito. Sí, pero en este caso, te fijas, tal cual como estaba comentando recién, en este caso las restricciones son solo eso, son restricciones. Entonces, ahora voy a tener que resolverlas. Y para resolver, vamos a hacer lo que estaba comentando el compañero, que voy a tener que elevar al cuadrado. Para sacarme elevar al cuadrado. Para poder sacarme de encima esto de la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar x más 6 partido por x menos 4 mayor o igual que 1. Te fijas que va a ser cuando cuadrado y cuadrado se cancelan la raíz con eso. Y entonces me va a quedar x más 6 partido por x menos 4 menos 1 mayor o igual que 0. Los sumo los dos, los restos en realidad, me va a quedar entonces x más 6 menos el x menos 4. Todo eso dividido en el x menos 4.
mayor o igual que 0. Aquí me va a dar algo bien raro. Mira, me va a quedar x más 6 menos x. Debí haberle puesto un número más grande. Bueno, no importa. Menos x igual va a estar interesante. Menos con menos me da más. Entonces, más 4. Partido por x menos 4. Fíjate, se me cancelaron las x. Esto es mayor o igual que 0. Me va a dar entonces, en el numerador tengo 6 más 4, 10. 10 partido por... Continúa la otra hojita mejor porque me está quedando muy desordenado. ¿Sí? ¿No? ¿Me cambió la otra hojita al tiro? ¿Sí? 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 Ya. Me va a quedar entonces, diga, 6 más 4, 10. Partido por x menos 4 y era un mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. ¿No sé? Entonces, fíjense lo entretenido de esto. Porque en el numerador se cancelaron las x, pero me quedó las del denominador. Entonces, aquí tengo una fracción, ¿cierto? 10 dividido en x menos 2. Pero yo voy a decir que eso es equivalente a decir que la x menos 4 tiene que ser estrictamente mayor que 0. Aquí hay que recordar que cuando nosotros hablamos de estas inecuaciones y hemos logrado escribir esto mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, en realidad no es el valor el que nos interesa, ¿cierto? Lo que nos interesa es el signo. Tampoco nos interesa la proporción. ¿Se acuerdan? Este es el ejemplo que dábamos en clase. Cuando yo digo 3 por 5, yo sé que eso es diferente a 3 dividido por 5. Pero el signo es el mismo. Entonces, por eso, te fijas, decir, en el numerador tengo 10, en el denominador tengo x menos 4. Ya sé que el numerador es positivo. Entonces, ¿qué tiene que suceder con esa fracción para que sea positiva? Bueno, tiene que suceder que el x menos 4 sea positivo. Entonces, en este caso, mi solución va a ser del 4 al más infinito. Pero aquí, ojo, porque aquí todavía no incorporo las restricciones. ¿Qué decía la conjunto restricción? Voy a dibujar el 4 mientras tanto. En este caso tengo el 4 aquí, abierto en el 4 porque ya habíamos mencionado que el 4 es restricción. Y mi conjunto de restricciones me decía que voy del menos infinito al menos 6. Profe, ¿me podría explicar eso, no? Bueno, La solución del 4 al más infinito. ya, espérame. Ya, voy a borrar esto. Ya. Ya. Digámoslo de otra forma. A ver, si yo digo... Ya, mira. Si yo digo, usemos el mismo 10. Si yo digo 10 por 5. 50, ¿cierto? Si yo digo 10 dividido en 5. 2. ¿Sí? Estamos claros que son signos, son números distintos, pero el signo es el mismo. ¿Te fijas? Positivo, positivo. Si digo 10 por menos 1. ¿Cuánto me da eso? Menos 10. Hagámoslo con otro número más. Menos 2. Menos 2. No. Que sea menos 2. 10 por menos 2. El número es menos 20. Si digo 10 dividido en menos 2, ¿cuánto me da eso? Menos 5. Insisto, los números son diferentes, pero los signos son los mismos. ¿Me fijas? Entonces, por eso este procedimiento me pide que yo siempre esta desigualdad, y voy a volver un poquito atrás. Fíjate en lo siguiente, voy a volver un poquito, bastante atrás. Voy a volver atrás. Acá, mira, en el ejercicio, este es el mismo ejercicio. ¿Cuándo aplicamos la tabla? Cuando yo lograba escribir esto con un mayor o igual que 0. Voy a volver atrás con los otros ejercicios. Mira, ¿cuándo hicimos la tabla? Acá, cuando yo escribí menor o igual que 0. Te fijas que yo la tabla no la parto aquí y me tiro para la tabla. No, porque yo no puedo saber en proporción, ¿cierto? Menor o igual que 3.
tengo que tener un 0. Por eso hacemos esto de pasar el 3 restando y dejar el 0 al otro lado. Y después escribir como una fracción. Lo mismo te fijas en el ejemplo anterior, en la otra tabla que hicimos. Aquí. ¿Te fijas? Acá. ¿Cuándo pasamos para la tabla? Cuando escribimos mayor o igual que 0. Yo en estas ecuaciones siempre voy a tener, voy a buscar tener un mayor o igual que 0 o un menor o igual que 0. ¿Sí? Para poder hacer el análisis de los signos. Porque si digo que es mayor o igual que 0, quiere decir que son positivos. Si digo que es menor o igual que 0, es negativo. Entonces, ahí es cuando yo me voy quedando con los más o con los menos. Los más significan positivo, los menos significan negativo. Vuelvo, bueno. ¿Ahí está? No. ¿Me falta? Sí. Ahí está. Entonces, en este contexto, ¿cierto? Claro, estamos todos de acuerdo. Si yo digo el número 10 dividido por x menos 4, cualquiera que sea esa x, de hecho, cualquiera que sea esa x, porque soy con que 10 dividido por x menos 4 es distinto a decir 10 por x menos 4. ¿Te fijas? Incluso es más, pero sí lo que tengo claro es que es lo mismo, tienen el mismo signo cuando los multiplico. Ahora, ¿por qué aquí yo no considero el 10? Y puse simplemente x menos 4. Porque en realidad el 10 siempre, el 10 es 10. El 10 es un número y es positivo. Yo no podría decir, es que a lo mejor algún día el 10 es negativo. No, si fuera negativo sería el menos 10. ¿Te fijas? 10 y menos 10 son números distintos. Entonces, por eso hacemos eso. Ahora, ¿te fijas otra cosa más? Este tenía un mayor o igual. Y yo me lo comí acá. ¿Por qué? Nuevamente, por la restricción. Yo ya sé que el 4 no puede ser solución porque no puedo estar dividiendo por 0. Entonces, por eso lo eliminé al tiro. Las restricciones, si se acuerdan que lo hemos mencionado, las puedo analizar al principio, las puedo analizar en el medio o al final. En algún momento uno empieza a... Esto es como cernir. Te fijas, en algún momento yo las empiezo a dejar afuera. Sobre todo estas que son más fáciles de identificar, que son cuando uno divide por 0. En las raíces, ¿cierto? Cuando calculamos las restricciones con una raíz, ahí sale más complejo. Ya. Entonces, ahora, te fijas, voy a escribir, tengo mi conjunto solución, que ya lo escribí, del 4 al más infinito, y voy a agregar la restricción, perdón, no, esta era, sí, la restricción. La restricción me decía que podía ser del menos infinito al menos 6 y del 4 al más infinito. El doble achurado, ¿cierto? Me dice que en realidad mi solución solamente es del 4 al más infinito, tal cual como lo habíamos planteado. El otro lado no me sirve. Entonces mi solución finalmente es del 4 al más infinito. ¿Sí? En este caso, se fijan, entonces la restricción en realidad me quitó una parte, porque insisto, las restricciones no son las soluciones. En el ejemplo anterior, claro, me resultaron las soluciones, pero era porque la misma inecuación era trivial. ¿No había sol cuando saliste yo? Pero Freddy, Dígame. no me quedó muy claro eso de cuando puso 10 por x menos 4. Mayor que 6. Porque yo puedo decir, insisto, fíjate los ejemplos que están acá. ¿Sí? Mira. El 5, para este ejemplo, está representando ese x menos 4, ¿cierto? Si yo digo que se está multiplicando o dividiendo, el resultado de los números es distinto, pero el signo es el mismo, y eso es lo que nos interesa. Por eso aquí escribimos mayor o igual que 0. Por eso hay el esfuerzo de escribirlo mayor o igual que 0. ¿Te fijas? Por eso yo digo 10 partido por x menos 4 es equivalente a decir que x menos 4 es mayor que 0. Porque no me interesa insisto, ¿qué significa que es mayor que 0? Que es positivo. Entonces no me interesa el cociente, me interesa el signo. No tienen que ser mayor que 0. Y después de eso, ¿qué fue lo que hizo? ¿Dónde? ¿Aquí esto que está en un circulito? ¿O esto de acá? No. Después de multiplicar el 10 por 4, 10 por x menos 4. Ya, pero es que ahora, de nuevo, el 10 es un 10. El 10 es siempre positivo. No hay que un día diga el 10, hoy día voy a ser negativo, porque entonces ya no es el 10. Ya. Entonces,
Incluso más, yo podría decir, mira, divido por 10. También lo puedo decir de esa forma. Pero en realidad el tema es que ese número es siempre positivo. El 10 es 10, está fijo, no cambia, es positivo. ¿Te fijas? No tiene sentido un 10 que sea negativo, no existe. ¿Te fijas? Para eso está el menos 10, que es otro número. Ah, y por eso después puso X menos X 4. menos 4, claro. Ah, ya. Entonces, al final, estas son mis soluciones nada más. Te fijas, en el primer ejemplo, las restricciones fueron tan firmes, tan fuertes, que nos definieron nuestra propia solución. En este caso, la restricción me dejó... la restricción, ¿cierto? No fueron todo el conjunto de solución. ¿Me explico? ¿Cierto? No siempre las restricciones van a ser... No siempre que yo encuentre un conjunto de restricciones, quiere decir que ese conjunto va a ser la solución. ¿Sí? Lo que sé es que las soluciones van a estar ahí. ¿Estamos? ¿Qué más les cuento? Profe, Dígame. ¿la prueba va a ser en el mismo horario que nos toca la asignatura de matemáticas? Sí, en el mismo horario. Exactamente. Mira, voy a comentar otro ejercicio. También con raíces. Aquí hay una pregunta. A ver, un ejercicio que tenga raíces y que tenga cosas absolutas. Yo pensaba hacer... Primero pensaba comentar este otro, porque este otro también... Espérenme, voy a escribirlo. Este es el que me gustaría comentar porque tiene algo bien particular este ejercicio también. Dice... es menos, más. Ese podríamos hacer. Hay unos que... voy a... Mira, podríamos hacerlo en... No se me ocurre uno ahora, pero voy a buscar uno... voy a escribir, entonces el otro lo voy a escribir, este sería el 3. Y el 4 podría ser... ¿Sabes lo que va a pasar, valor absoluto de x menos 3 en raíz cuadrada. Con un... ya, vamos a escribirlo así. Ya, sí. Ya. Ya. ¿Menor o igual? Sí, quiero que sea menor o igual. ¿Ya? Vamos entonces con estos dos. Ya. Entonces, lo que tiene de interesante, ¿cierto? El ejercicio 3, igual que en el caso anterior, ¿cierto? Es que tengo una raíz cuadrada. Entonces, ya aprendimos una lección sobre las raíces cuadradas, y es que yo tengo que revisar, ¿cierto? Su restricción. Entonces, para el 3, para este problema, creo que es el 3 que estamos haciendo. Entonces voy a analizar, al tiro la voy a analizar las restricciones. Y voy a decir entonces que dentro de la raíz cuadrada es x cuadrado menos 14x más 13 tiene que ser mayor o igual que 0.
Entonces, y aquí también comentamos esto, cuando resolvemos una inecuación de segundo grado, yo necesito, sí o sí, resolver la ecuación cuadrática. Ahora, la otra alternativa, ¿cierto? Que yo he comentado varias veces, a mí me resulta más cómodo, ¿cierto? Es factorizar. Esto se puede hacer algunas veces y otras veces no. En este caso sí se puede y es bien simple porque tengo que 13, menos 13 en realidad, por menos 1 me da 13. Multiplicados me dan 13 y sumados me dan menos 14. Menos 13, menos 1, menos 14. Esto yo siempre sugiero comprobarlo haciendo la distribución, diciendo x por x, x cuadrado, x por menos 1, menos x, menos 13, menos 13, perdón, por x, menos 13. Entonces ahí me da el 14, el menos 14x, y menos 13 por menos 1 me da 13. ¿Ya? Entonces eso es lo primero y vamos a escribir esto en una tablita, ¿cierto? Que es la típica que construimos para resolverlo. Voy a hacer una tablita. Aquí tengo solo dos factores y lo vamos a hacer chiquitita, muy chiquitita. Pero que lo voy a hacer mejor. Voy a cambiar, voy a hacer esto acá mejor. Ya. Entonces voy a borrar la última fila. Eso. Ya, entonces voy a escribir acá los términos. Que son el x menos 13, el x menos 1 y acá la inecuación. Las escribo como mencionadas, ordenadas, ¿cierto? Tengo los ceros, x menos 13 donde se hace 0 en el 13, x menos 1 donde se hace 0 en el 1. Entonces tengo el 1, el 13 y cierro mi cajita. ¿Ya? Entonces en el 13 se produce un cambio de signo, tengo menos, menos, más. En el 1 también, entonces tengo menos, más, más. Aplico la regla de los signos, menos por menos, más, menos y después más. Mi conjunto, entonces, insisto, este no es el conjunto solución, solamente estoy analizando mis restricciones. Quiero decir entonces que mis soluciones van a tener que pertenecer del menos infinito al 1, incluyendo el 1, unión del 13 al más infinito. Cualquier número, y ustedes pueden, mira, yo no quiero decir que las soluciones yo las voy a buscar hacia la chunte, porque eso es imposible, ¿sí? Yo no puedo empezar a ver y si el 1 me funciona, a ver si el 0 sirve. No, no puedo hacer eso, ¿sí? No puedo hacer eso. Pero sí, a veces uno necesita, diría yo, como reafirmar, ¿sí? Cuando uno resuelve una ecuación, ¿cierto? Acostumbra a comprobar. Esto no se puede comprobar, ¿sí? Porque los conjuntos son infinitos. ¿Cuántos números tengo aquí? No los puedo contar. Pero sí lo que tú puedes hacer, si sientes así como un poco de duda, decir, mira, voy a tomar un número que está entre el 1 y el 13. Un 2, por ejemplo, y lo reemplazo. Si yo digo, en lo que está dentro de la raíz, fíjate, voy a usar el 2. Entonces voy a tener 2 por 2 son 4, menos 14 por 2 son 28. Entonces tengo 4 menos 28 son menos 24, menos 24, más 13. ¿Cuánto es ese número? Ya perdí la cuenta. No tengo idea. No importa. ¿Por qué? Porque es negativo. Ese número que está ahí no puede ser parte de las soluciones, porque dentro del negativo tengo la raíz cuadrada, tengo un negativo. Eso no puede ser. Ahora, esta ecuación tiene otra restricción más que es bien interesante y que no está muy oculta, no, muy clara, digamos, porque tiene algo acá. Mira. Diría yo que menos que una restricción es algo como casi de sentido común. Ese x más 1 debe de ser positivo, ¿sí? ¿Te fijas que no tendría sentido? Mira, podría suceder que la raíz cuadrada de un número sea menor que menos 5. No, ¿cierto? No. No, claro, porque las raíces cuadradas son positivas. Entonces, además hay algo que ese x más 1 en realidad tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, las x tienen que ser mayores o iguales que menos 1. Esa es otra cosa. ¿Sí? Si yo tuviese, insisto, un número como, por ejemplo, no sé, si la x fuera menos 5, por ejemplo. Claro, y yo lo reemplazo, se fijan que la raíz cuadrada que está a la izquierda va a existir. Voy a tener x al cuadrado sería, si es menos 5, voy a tener 25 menos. Menos 5 por 14 me da más. Uy, voy a calcularlo, ya perdí la hora.
Entonces voy a usar la calculadora, perdón. Como dije, entonces estoy calculando con el x igual a menos 5. Insisto que esta parte no es solucionar la inecuación, sino que es solamente un ejemplo que quiero poner. Entonces tendría 25 más 14 por 5, ya me está fallando la cabecita porque estoy cansadita. Raíz cuadrada de 108. Menor que, y reemplazo el x igual a menos 5, menos 4. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene sentido, porque los números positivos son mayores que los números negativos. Entonces ya estoy descartando otro conjunto de números. ¿Sí? Esto solamente Profesora, dígame. ahí dice que tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿El x más 1? Sí, Sí. pero, o sea, por lo que yo veo, no se supone que no podría ser igual a 0 porque si Claro, lo porque no, sí, reemplazo porque no. 0, Si yo reemplazo el 0, tampoco tendría, porque los números negativos no son estrictamente, tienes razón. Si tuviesen menor o igual acá, sí lo tendría que incluir. sí. Tienes razón. Entonces, en este caso, solamente vamos a dejar estrictamente mayor. Tienes toda razón. Entonces, voy a hacer un nuevo dibujito con esta misma idea que estábamos comentando hace un rato para determinar cuál es mi conjunto. Creo que lo voy a tratar de hacer chiquitito. Entonces tengo, como mencionaba recién, dice acá, del menos infinito al 1, y después del 13 al más infinito. Aquí está el 13. Ese es un conjunto que estábamos analizando. Y el otro que vamos a decir, ¿cierto? Voy a escribir entonces del menos 1, lo vamos a dejar abierto, ¿cierto? Al más infinito. Me quedó como, parece como estuviera cerrado, pero lo quise dejar abierto. Entonces, en realidad mi conjunto de restricciones así definitivo va a ser, podría llamarla R1 y a esto podría llamarla R2. No sé si quiero ponerle tanto nombre. Voy a decir entonces que tengo del menos 1 al 1, unión del 13 al más infinito. Mis soluciones entonces necesariamente tienen que estar en este conjunto. ¿Sí? Se fijan que esto ha sido eterno, largo, ¿cierto? Y todavía no llego a resolver esto. Recién ahora lo voy a resolver, porque ahora voy a aplicar la misma idea anterior que voy a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Vamos entonces a la orejita. Voy a decir entonces que tengo x cuadrado menos, era 14x más 13, estrictamente menor que x más 1. Ya me comí la raíz cuadrada. Entonces, lo que hacemos, ¿cierto? Es elevar al cuadrado, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad. Entonces, a la izquierda me va a quedar x cuadrado menos 2x más 13. Voy a escribir todo con harto detalle. Tengo al cuadrado, fíjate, eso se cancela. Menor que... ¿No era 14? Tienes toda la razón, perdón, me estoy escribiendo cualquier cosa. Era 14. Y al otro lado tengo x más 1 al cuadrado. Entonces ahí tengo que desarrollar el cuadrado del binomio. Entonces voy a tener x cuadrado menos 14x más 13 estrictamente menor que x cuadrado más 2x más 1, desarrollé el cuadrado del binomio. Fíjate cómo se cancelaron las x al cuadrado. Voy a mover esas más 2x a la izquierda. Entonces me va a quedar menos 16x, menor que ese 13 lo voy a mover restando. Entonces me va a quedar 1 menos 12, menos 13, perdón, menos 12. Voy a dividir por 16, por menos 16. Entonces me va a quedar que la x va a ser mayor que 12 dividido en 16. Voy a dejar los signos menos primero para insistir con que estos se van a cancelar, ¿cierto? Eso también se va a simplificar. Simplifico por 4, 3, 4. Entonces eso significa que, voy a escribir acá, que las x son mayores que 3 cuartos. No, perdón, no di vuelta Sí, lo di vuelta. Yo pensé que no lo había dado vuelta. Mayores que 3 cuartos. Significa que cuando dividí por el menos 16, di vuelta la desigualdad. Entonces, tenía
mi conjunto de restricción, que me decía que yo voy a ir, era abierto en el -1, con el 1 cerrado. Tenía eso. Después decía del 13 en adelante. Ah, y me comí el 3/4. El 3/4 tiene que estar por acá. Se fijan a todo esto, insisto con la idea, no me quedo para nada a escala. Pero no es importante el que esté a escala o no. Si lo que importa es que estén ordenados. ¿Sí? Si yo no los escribo ordenados, entonces ahí es donde me va a quedar la escoba. Ya, y eso sería entonces, aquí tengo este otro churado, y finalmente voy a hacer el de la solución, lo voy a hacer en rojo. Donde tengo el doble achurado, entonces esa va a ser mi solución. Tengo que considerar entonces del 13 al más infinito. Te fijo, cualquier número que esté... Menos infinito. Profesora, Ah, No era del menos infinito. no, ¿por qué? Del menos infinito al 1, cerrado. No, claro que no. Lo sacamos recién. profesora, Dígame. el 3/4 no tendría que ir adelante del 1, porque haría Tienes toda la razón. decimales. Perdón. Viste que estoy tan... Ya me cansé, definitivamente. Ay, y la embarré. 3/4, claro, por 0.75. Te juro no entiendo. Ya. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos de nuevo. Muchas gracias. Tengo entonces, vamos a hacerlo más grandecito. Aquí siempre me equivoco cuando hago cosas chicas. Tenía entonces, del -1 al 1. ¿Dónde lo dejamos abierto en el -1, cierto? Era abierto en el -1, ¿cierto? Al 1. Después, el 3/4 está acá. Ya. Después era del 13 al más infinito. Ahí está. Ya, ahora sí el 3/4. 3/4 está acá, pues. Si eso vale 0.75. 3/4 al más infinito. Entonces, mi doble achurado, ¿dónde está? En esta parte. Entonces voy a escribir, mi solución va a ser abierto en el 3/4 al 1. Cerrado en el 1. Unión del 13 al más infinito. Profe, ¿puede volver atrás, por favor? El menos infinito lo sacamos recién porque analizamos que el x más 1 tiene que ser positivo. Entonces, por eso se fue el menos infinito. Te fijas, el doble achurado solo se produce entre el -1 y el 1. Insisto que el doble achurado significa, ¿cierto?, que están en los dos conjuntos. Y eso es lo que yo necesito para hablar de, en este caso, de estas restricciones. Sí, las personas que se tengan que retirar, retírense. Yo estoy grabando, así que no se preocupen. Esto lo voy a subir al aula en un rato más. Quiero terminar con el ejercicio 4. Yo la verdad que ya me estoy cansada. Estaba pensando, porque nosotros el departamento de matemáticas nos pidió enfáticamente que no cambiemos los horarios. Que nos pidió que no cambiemos los horarios de clase. Y yo estaba tan contenta, decía yo, porque si los chiquillos quisieran, si la gente aquí me pide que cambie el horario como para hacer clase a esta hora, yo muero, porque realmente prefiero hacer clases de matemática temprano, porque mi cabeza está así fresquita. Entonces, no sé. Profe, pero ¿y se podría hacer eso? No, está prohibido. Es muy temprano, a las 8. Sí, no, está bien. Yo soy muy feliz haciendo clases a las 8. ¿Qué cosa estaba prohibido? Sí, está prohibido. Así que no podemos hacer ¿Qué cosa? clases. No.
El departamento de matemáticas nos prohibió a los profes que cambiemos los horarios, porque justamente el semestre pasado, que también lo tuvimos online por el tema del estallido social, hubo muchos profes que hicieron eso, que cambiaron las clases, las que eran de las 8 y las hacían en la tarde, ¿te fijas? Porque la mayoría de los estudiantes prefería hacer clases en la tarde y porque los profes también les acomodaban más y decían, no, si dormir un ratito más, entonces las hacían en la tarde. Eso lo hacían otros profes, yo nunca lo hice porque yo siempre cumplía con el horario que me habían asignado originalmente. Pero ahora hicieron mucha énfasis de que no hiciéramos eso, lo cual me alegra a mí profundamente porque en realidad yo hasta ahora no podría hacer clase. No me da la cabeza, es como que estoy así como... "Ugh". Ya, voy a avanzar a la siguiente. Jorge está comentando aquí que los videos del aula no los puede ver porque les aparecen como privados. Yo fíjate que, mira, es que yo aquí me equivoqué. Hubo un primer video, y esto me pasó con los dos primeros videos de complemento, que los subí como privado, ¿ya? Pero de ahí en adelante yo no los he subido como, de hecho cambié la configuración y los puse como no listados. Yo cuando pruebo en el aula y he hecho esa prueba, los veo, po. Entonces si no los pueden ver, ¿los pueden ver o no los pueden ver? Así como en general. ¿Mm? ¿Los han visto o no? No la dejan poner los públicos los videos, profe. No sé. Algunos los he puesto públicos. Es que el profe me dijo que no los pusiera públicos. Pero... Ah, ¿Pero qué diferencia hay entre público y no listado? ¿Cachan ustedes o no? es que público los puede ver cualquiera. Sí, pues. No hay mucha claridad en el tema eso. Estamos en terrenos muy nuevos para todos en realidad. El departamento de matemáticas, la misma universidad todavía no tiene una opinión como fija sobre el tema. Como bien raro. Bueno, pues estamos cosas nuevas. Ya, voy a la última y aquí escribí. Esta la inventé recién, así que no sé qué reflauto me va a salir, pero tiene algo bien interesante. Ay, había. Voy a buscar otra. Espérame. Entonces, no, hay otra que me interesa mucho resolver, pero que no la vamos a hacer ahora porque no la tengo a mano. Entonces tengo valor absoluto de x menos 3, que alguien pidió una con raíces y valor absoluto, partido por x cuadrado menos 1, y esto vamos a decir menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, vamos a partir con las restricciones. Y aquí yo necesito que lo que está dentro de la raíz, ¿cierto?, sea positivo. O sea, necesito que el valor absoluto de 3 sea mayor o igual que 3. Y eso simplemente aplicar el teorema. Quiere decir que la x es mayor o igual que 3 o la x es menor o igual que menos 3. Entonces, por una parte voy a tener que voy a ir del menos infinito al menos 3, cerrado, unión, y ahora del 3 al más infinito. Tengo otra restricción más porque no puedo dividir por 0. Tengo dos restricciones en realidad. Esa y la otra es que el x cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. Y eso significa que x cuadrado es distinto de 1. Y eso quiere decir entonces que la x es distinto del más menos 1. No puede ser ni el 1 ni puede ser el menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces aquí viene entonces lo... ¿Estamos? ¿Puede repetir? Es que va un poquito rápido. Estoy Sí, anotando igual. Perdón, es que yo de repente pasa que me entusiasmo y hablo muy rápido, perdón. Entonces, como decía, esta ecuación tiene dos restricciones. Por una parte, dentro de la raíz, eso que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Por eso escribo valor absoluto de x menos 3, valor absoluto de x menos 3, y pido que sea positivo. Y con eso entonces yo obtengo un intervalo, que va del menos infinito al menos 3, unión del 3 al más infinito, por el teorema que habíamos visto sobre valor absoluto. Así que ahí tengo una restricción. Mis soluciones tienen que estar ahí. Pero además, mis soluciones no pueden ser ni el 1 ni el menos 1. No pueden ser. Ahora, aquí igual pasa algo interesante porque, mira, voy a hacer una recta y ahora sí que lo voy a escribir ordenados. Mira.
voy a escribir acá, voy a escribir menos 3, menos 1. Por aquí tendría el 0, por aquí voy a tener el 1, y por acá voy a tener el 3. Entonces, en realidad mis restricciones, te fijas como en este caso, ni el 1 ni el menos 1 en realidad no me van a influir para mis restricciones. ¿Te fijas cómo no me afectaron? Aquí está el menos 1 y aquí está el 1. Yo necesito que vayan del menos infinito al menos 3 o del 3 al más infinito. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, esas son mis restricciones. Y la solución la vamos a obtener acá arriba porque en realidad la solución de esto es muy corta. No necesito estar elevando al cuadrado ni nada de eso. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo la raíz cuadrada de algo. Ya ese algo lo definí como para que esté bien definido. Y yo sé que las raíces cuadradas son siempre positivas. Y estoy dividiendo por un número que es x cuadrado menos 1. Donde sé, ¿cierto?, que está escrito en términos de x. Esto es un x cuadrado menos 1. Entonces voy a decir que esta inecuación, ¿cierto?, te fijas, positivo, a ver, regla de los signos. Más por más, más. Menos por menos, más. Y ahora tengo, en el numerador tengo más. En el denominador, ¿qué es lo que tengo que tener para tener negativo? Menos. Entonces la solución de la ecuación viene dada por esto. Y voy a escribir estrictamente porque, como ya decíamos, no puedo tener ni el 1 ni el menos 1. Y eso quiere decir entonces que tengo x cuadrado estrictamente menor que 1. Si saco la raíz cuadrada, voy a tener el valor absoluto de x menor que 1. Quiere decir entonces que mi solución va del menos 1 al 1. Mira, sin querer queriendo construir el ejercicio que estaba pensando hacer el día miércoles. Uno similar. ¿Cuál es la solución de esta inecuación? ¿Se fijan? Mira, insisto con la idea. Voy a cerrar en un circulito la raíz cuadrada. Esa raíz siempre va a ser positiva, mayor o igual que 0. Esto que está acá abajo, yo necesito que sea negativa, para que en el más por menos me dé menos. Pero cuando hago eso, mi solución me dice que debería de considerar yo los números que están entre el menos 1 y el 1. Pero si yo tomo cualquier número que esté entre el menos 1 y el 1, no voy a poder calcular la raíz cuadrada. ¿Por qué? Ya lo estamos viendo acá. ¿Te fijas? Cualquier número entre el menos 1 y el 1 no está en las restricciones. Entonces, ¿cuál es la solución de mi ecuación? Es vacía. No sé si se desmayaron, si se quedaron dormidos, si se fueron a tomar 11, si se me cortó la internet. Estamos vivos. No sé. Están así como espantados, ¿no? Pero me expliqué o no, o a lo mejor no. Yo sé que a veces me acelero, el tema es que me entusiasmo de repente, como que me gustan estas cuestiones, me entusiasmo y empiezo a hablar como loca, perdón. ¿Podría explicarlo de nuevo, señor? Ya, muy bien. Bien. Cuando nosotros usamos la regla de los signos, ¿cierto? Que es más por menos, ¿cierto? Da igual si son en división, ¿cierto? Entonces, si yo digo más por menos, es menos, ¿cierto? Si digo más dividido en menos, también es menos. Entonces, la inecuación esta es bien capciosa, porque yo lo que estoy pidiendo, ¿cierto? Voy a borrar esto. Yo estoy pidiendo que este cociente, ¿cierto?, sea menor o igual que 0. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Si yo digo que tengo un cociente que sea negativo, lo mismo pasa con un... Voy a escribirlo acá, mira, voy a escribirlo acá, yo lo voy a escribir como una propiedad. Creo que en algún momento también lo había planteado. Si yo digo que tengo dos números, voy a decir para todo A y B en R. Mira,
Si yo digo que tengo el producto de dos números y que es negativo, ¿eso va a ser equivalente a qué? Si yo digo que dos números se están multiplicando y ese resultado es negativo, ¿qué es lo que significa eso? Significa que uno es negativo y el otro es positivo. Puede ser cualquiera, ¿cierto? Puede ser el primero que sea negativo y el segundo está obligado a ser positivo, o si el primero es positivo, entonces el segundo está obligado a ser negativo. ¿Te fijas? Esa es básicamente la propiedad que estamos usando acá, pero en el contexto de división, que es lo mismo. Entonces, si tengo que dos números se están dividiendo y yo ya sé que el numerador es una raíz cuadrada y que por tanto es positiva, entonces el denominador está obligado a ser negativo, para que el cociente sea menor o igual que 0. Y si yo considero eso, y digo ya, ok, entonces el denominador tiene que ser negativo, y tengo x cuadrado menos 1 menor o igual que 0, significa entonces que las x tienen que estar entre menos 1 y 1. Y eso no está dentro del conjunto de mis restricciones. Entonces la solución es vacía. Con los ejercicios que hemos visto anteriormente hemos visto tres cosas. Primero, puede tener una inecuación que de por sí ella no presenta dificultad, sino que son sus restricciones las que mandan y contienen la solución. Vimos otro ejemplo donde las restricciones, ¿cierto?, me permitían, digamos, seleccionar cuáles eran las soluciones que nos correspondían. Y acá en este tercer ejemplo es un caso mucho más extremo. Las restricciones son tan fuertes que no puedo calcular soluciones en este caso. E insisto, las inecuaciones cuando nosotros las resolvemos nos vamos probando valores, porque o si no, no terminan nunca. Pero sí puedo usar alguno que otro para cerciorar. Entonces yo digo, mira, ¿qué pasaría si esto me dice que mis soluciones me dicen que están entre el menos 1 y el 1? Bueno, voy a probar qué es lo que pasa con el x igual a 0. Y mi problema viene en el numerador, porque si yo trato de calcular la raíz cuadrada de menos 3, me voy a encontrar con que eso no existe. ¿Se fijan? Ese es el tema. Cualquier otro número que yo considere que esté en las restricciones, por ejemplo, un número mayor que el 3, no sé, el 4, el 5, el 10, el 100.000, también lo puedo reemplazar en la inecuación. Pero al calcular este cociente nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un número positivo. Y no es la idea es que sea negativo, menor o igual que 0. Si tomo cualquier otro número menor que el menos 3, no sé, menos 5, menos 10, menos 100, 1000, calculo esto, voy a poder calcular la raíz, voy a poder dividir por ese número al cuadrado menos 1, ningún problema, pero el cociente va a ser positivo. ¿Te fijas? Los únicos candidatos para que sean negativos deben de estar entre el menos 1 y el 0. Y entre esos candidatos eso no se puede calcular. Eso es entonces. ¿Te fijas? ¿Quedó más o menos claro o no? Sí, profe. Lo entendí bien, al menos. Ya. Espero que haya quedado más o menos claro. Oye, entonces, los videos que subo, porque explíqueme que de verdad que los videos los quiero... ¿Los pueden ver o no los pueden ver? Voy a volver a revisar la cuestión de los videos, pues yo estoy casi segura que les cambié la configuración a todos. Eso. ¿No? Profe, Dígame. en el certamen, ¿como cuántos ejercicios de estos pasan? ¿Es muy largo? No, la idea es que sea corto. De hecho, estamos pensando que van a hacer solo 6 preguntas, para que sea cortito. Ay, Sí. Ahí igual vamos... con el tiempo que Sí, se porque echamos cada uno. tenemos el bloque, solamente el bloque nuestro, que es el bloque de bloque 3-4, de las 9:45 a las 11:15. 11:30 como mucho. ¿Te fijas? ¿No? Profe, Entonces, dígame. ¿pero van a ser igual de largos que esto? No, la idea es que sean cortos. Pero insisto, Vale. mira, a mí yo creo que hay un tema, muchas veces con los estudiantes tenemos como muchos temas en común. Los estudiantes tienen interés de aprender, quieren que les vaya bien en la prueba, nosotros también, ¿cierto? Los profes queremos que los estudiantes aprendan, que les vaya bien en la prueba, ¿cierto? Pero justamente en estas condiciones donde, por ejemplo, ustedes se ven enfrentados a una prueba que es de alternativa,
en realidad a mí no me interesa y tampoco sé cómo reflauta se hace de entrenar a una persona para que conteste pruebas de alternativa. Hay todo un entrenamiento, ¿cierto? Como tipo PSU. Yo no hago eso, ¿cachai? Yo quiero que ustedes tengan un razonamiento, que tengan un desarrollo. Por eso hacemos ejercicios más largos. Espero, entonces, que con eso, te fijas, les vaya bien en la prueba, ¿cierto? Y que después, con las matemáticas que vienen después, vayan a... me dice que sale con el video privado. Voy a volver a revisarlo. Yo creía que les había cambiado todo. El objetivo, ¿cierto?, es que ustedes, para la mate que vaya después, les vaya mejor. Yo hoy día, fíjate, estaba haciendo clases de mate 10. Yo no sé si hay alguno de ustedes que es de ingeniería comercial. ¿Hay alguno de ingeniería comercial? ¿O no? Bueno, no importa. El asunto es así, como 5 temas por clase, ¿te fijas? Yo hoy día en una clase tuve que ver ecuaciones de primer grado, proporcionalidad y porcentaje. La próxima clase que tengo el martes con los estudiantes de mate 10, tengo que ver ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones, valor absoluto, inecuaciones, con valor absoluto y sin valor absoluto. Mi ecuación de primer grado nada más, pero es mucho. Entonces, bueno. Construcción civil es otra mate. Y igual también es bien intensa. En general siempre todas las mates son intensas, entonces tienes que ver muchos temas en una sola clase. Y ya después la otra clase ya estoy viendo otra cosa. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿podría dar el temario de todas las cosas que entran en el certamen? Ya, lo voy a mandar pero por mail en un ratito más, se los prometo. Porque estoy esperando que los otros profes también manden. Había un profe que dijo que iba a mandarlo. Pero el temario es lo que hemos visto ahora. Es el tema de... Mira, ¿qué es lo que va a salir sí o sí en la prueba? Un ejercicio donde van a tener que calcular, así como tipo de expresiones algebraicas, con potencias, te fijas, con eso. Unas 2 inecuaciones, te fijas, un problema de planteo que esté relacionado con lo que están viendo con el profe, Iván. Usualmente en este tipo de ejercicio, un tipo de certamen, perdón, ponemos solamente un problema de planteo. Así que eso es lo más seguro que va a aparecer. Y como dije, son solo 6 preguntas. Pero con más detalles les voy a mandar después un correo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos vemos entonces el miércoles. Espero que tengan una buena tarde. Adiósito. Una tarde, noche, ya muy tarde. Ya, Chao, profe. chao, Chao, cuídense. profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.